Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Sunworld Energy. Hoy os vamos a mostrar todas nuestras piezas de sujeción de fabricación propia que podéis encontrar en nuestra tienda de Sunworld Energy. También os vamos a enseñar cómo se instalan. Seguidme por aquí. Mirad, para empezar tenemos la pieza de fijación que va al suelo, a nuestro pie de la placa, ¿vale? En la cual luego introduciremos nuestra guía por aquí, ¿vale? Anclamos con dos tornillos o bien autorroscantes, dependiendo del tejado. Si es en cemento necesitaremos unos tornillos de hormigón y si es en metal unos autorroscantes. Y luego nos podrá ayudar para fijar la inclinación de la placa. Luego disponemos de esta pieza, ¿vale? Que estará en la parte superior de la placa. Igual la anclamos en el suelo y le daremos la inclinación que queramos, aflojando sus tornillos que vienen aquí, para que suba o baje dependiendo de la inclinación que queramos darle. Luego disponemos de nuestras guías de fijación, ¿vale? En las cuales irán posadas nuestras placas y introduciremos sus piezas. En este caso tenemos las piezas finales y las piezas intermedias, ¿vale? Estas piezas se introducirán en la guía y se apretarán para fijar nuestras placas de tal manera. Y por último, también disponemos de piezas de empalme por si nuestra instalación requiere empalmar varias guías consecutivas. Como sabéis, nosotros solemos trabajar en nuestro laboratorio y en este caso no podemos taladrar en el suelo. Así que hemos decidido situar unos palés en los cuales vamos a sujetar nuestras piezas de anclaje para no tener que taladrar en el suelo. Lo primero que vamos a hacer será tomar la medida de las placas y marcarlas en nuestro palé, ¿vale? Una vez que hayamos marcado la medida de nuestra placa, decidiremos cuánto vuelo vamos a dejar en cada perfil para que la placa se quede sostenida en él. En este caso nosotros vamos a optar por un vuelo de unos 40 centímetros. Una vez tomadas las medidas necesarias, nosotros procedemos a situar nuestra pieza en esta posición y la anclaremos al palé. Ahora vamos a proceder a poner nuestras guías en las sujeciones que hemos puesto. Como nuestras sujeciones tienen una distancia superior a la que deseamos, necesitamos empalmar dos guías . Debemos introducir esta pieza en nuestro perfil, en este caso por este lado. Si la inclinamos un poquito, ¿vale? Y aquí ya apretaremos nuestro perfil para que no se mueva. Y aquí irá apoyada nuestra placa. Fijaremos las sujeciones de la parte superior de la placa, con la cual podremos darle la inclinación que deseemos. En este caso, como ya os he dicho antes, soltando los tornillos subiremos o bajaremos esta pieza. Aquí podemos anclar para darle la inclinación necesaria apretando estos tornillos de aquí atrás. Ahí se quedará en esa medida.
Bueno, el siguiente paso, tras fijar nuestras sujeciones al suelo y a la inclinación correcta, vamos a introducir sus piezas finales. Las inclinamos un poquito y ya estarían dentro. Las dejamos colocadas, de momento no las vamos a apretar, ¿vale? Vamos a colocar una placa, así que introduciremos 4. Nuestra placa irá apoyada aquí. Así tal cual. Vale. Bájala un poquito de allí. Ahí. Fijamos un punto. En el momento que tengamos un punto fijado, podemos colocar nuestra placa a nivel, ¿vale? Pero sí es necesario fijar un punto. Una vez que tenemos esta fijada, nosotros podemos mover la placa, ¿vale? Hasta que la dejemos a nivel. Y fijamos los otros puntos. Bueno chicos, hasta aquí nuestras instrucciones, nuestras indicaciones de cómo montar nuestra propia estructura. En este caso, recordad también que disponemos de las mismas piezas en color negro, ¿vale? En este caso tenemos la placa negra. Hubiese sido ideal haberle colocado estas piezas, pero queríamos mostraros todos los tipos de productos que tenemos, ¿vale? No olvidéis suscribiros a nuestro canal de Sunwood Energy y para más dudas visitar la descripción del vídeo en el cual os ponemos el contacto. Muchas gracias y hasta otro vídeo.